Apreciados hermanos, contextualizo y explico la palabra del domingo en que celebramos la fiesta de la Asunción de María a la gloria celestial. Conviene hacer una reflexión sobre el significado de esta celebración antes de explicar los textos bíblicos. En principio sabemos que María pertenece al pueblo judío y por tanto es una mujer que se inserta dentro de una tradición cultural, social, religiosa, etc. Ella, como mujer hebrea piadosa, asiste al culto a la sinagoga, se ubica en el lugar destinado para las mujeres y continuamente pronuncia las oraciones que eran propias de ellas. En realidad la Biblia no nos habla mucho de esta mujer maravillosa y lo que sabemos lo conocemos por los evangelios, especialmente por Mateo y Lucas, quien en el libro de los Hechos de los Apóstoles nos presenta a María en oración con los discípulos y con la primera comunidad cristiana. Y a partir de aquí, María abandona la escena bíblica con humildad y en silencio, como cuando hizo su ingreso al recibir el anuncio del ángel. Desde entonces no sabemos nada de ella. En los textos que nosotros llamamos canónicos y que hacen parte de la Biblia, no se nos habla de los últimos años de la vida de María, dónde estuvo y con quién. Sin embargo, hay una tradición que dice que el apóstol San Juan la llevó a Éfeso, atendiendo a las palabras del maestro que en la cruz dice: Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, dice a Juan, y entonces él la tomó desde ese momento consigo. De hecho que en Éfeso hay una tradición, un lugar donde se venera el sitio de la casa de María. Pero hay otra tradición que dice que en Jerusalén, en el monte Sión, donde se eleva una iglesia, María quedó dormida. La iglesia se llama de la dormición. Y es una tradición que se difunde entre los cristianos a partir del siglo VI. Después de Pascua, María con toda probabilidad vivió en Jerusalén, en el monte Sión, tal vez en la misma casa donde Jesús había celebrado la última cena con sus discípulos. Pero hay algunos textos que no forman parte de la Biblia, que nosotros llamamos apócrifos, que no entraron dentro del canon bíblico, y estos textos nos transmiten una serie de datos acerca de los últimos días de María. Son cuentos populares, en gran parte ficticios, pero que se remontan al siglo II en torno a la Iglesia Madre de Jerusalén. Las historias de los escritos apócrifos dicen que cuando María se iba a morir, apareció un ángel y le anunció que tenía que partir. Ella entonces quiso reunir a los apóstoles que llegaron de todas partes, milagrosamente transportados sobre las nubes. Conversaron con ella en su lecho de muerte, muy probablemente también acerca de la vida y de la relación que tenían los discípulos con Jesús. Y luego aparece Jesús con una multitud de ángeles para llevar su alma. Los discípulos acompañaron el cuerpo de María al torrente Cedrón y allí lo colocaron en una tumba excavada en la roca. Y este sí que es un dato histórico, porque desde el siglo I se venera la tumba de María junto a la gruta del Getsemaní, donde hay una iglesia ortodoxa y ahí naturalmente los peregrinos pueden contemplar la tumba de María, obviamente vacía. 3 días después del funeral, del entierro de María, siguen diciendo los textos apócrifos, Jesús apareció nuevamente para llevarse también el cuerpo de María que los apóstoles habían seguido observando. Dio órdenes a los ángeles para que la elevaran sobre las nubes y los apóstoles la acompañaran. Las nubes se dirigieron hacia el oriente, al arco del paraíso, y llegaban al reino de la luz.
Entre las canciones de los ángeles y los aromas más deliciosos, la pusieron al lado del árbol de la vida. Estos detalles ficticios evidentemente no tienen valor histórico, pero dan testimonio por medio de imágenes y símbolos de una incipiente devoción del pueblo cristiano a la Madre del Señor. La reflexión de los creyentes sobre el destino de María después de la muerte siguió creciendo a lo largo de los siglos hasta que en 1950, el 1 de noviembre, el Papa Pío XII pronunció el dogma de la Asunción de María, que dice así: la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen, cumplido el curso de su vida terrena, fue subida en cuerpo y alma a la gloria celestial. Hay que explicar dos detalles del dogma. En primer lugar, no hay que pensar que María, o mejor, el cuerpo de María, no sufrió la corrupción. Muchos piensan que tanto Jesús como María están allá en cuerpo y alma, en cuerpo material, intactos en el cielo. Obviamente que no, entre otras cosas porque estas leyendas que hemos escuchado se basan en una comprensión de la filosofía dualista griega que contradice la Biblia, porque en la cultura griega el hombre está dividido en cuerpo y alma, y en la muerte ocurre una separación entre el cuerpo y el alma. En la cultura judía o la tradición bíblica esto no sucede. ¿Por qué? Porque el hombre es integralmente una unidad de cuerpo y alma y espíritu, y dice San Pablo que se siembra un cuerpo material, pero que resucita un cuerpo espiritual en toda su integridad. Y por otra parte, el texto del dogma no dice que María fue asunta al cielo, no, como si fuera un espacio, un rapto de su cuerpo de la tumba a la morada de Dios, no. El texto dice que María asunta a la gloria celestial. Y la gloria celestial no es un lugar, sino una condición. Lo que está diciendo el dogma entonces es que María ha sido glorificada, ha entrado en una condición totalmente distinta a la condición terrena. Ella ha abandonado la comunidad de los discípulos que continúan peregrinando en el mundo, y ahora está de una manera distinta con ellos y con la iglesia, como lo está Jesús y como lo está cualquier persona que nos ha precedido en el signo de la muerte. María, la sierva del Señor, se presenta hoy a todos los creyentes no como una privilegiada, sino como el modelo más excelente, como el signo del destino que espera a toda persona que cree que la palabra del Señor se hará realidad. Hay muchos signos en la vida que nos dejan ver cómo la muerte se acerca en cada momento, y al final ella vence. Finalmente nos tenemos que morir. La pregunta es, ¿acaso Dios, que ama tanto la vida, se queda allí impasiblemente viendo la derrota de sus criaturas, en cuyo rostro se imprime su imagen? La respuesta a esta pregunta nos la ofrece hoy María. En ella estamos todos invitados a contemplar el triunfo del Dios de la vida. La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 12, versículos 1 a 10. Se trata de un texto compuesto a finales del siglo I, en un contexto muy difícil para las comunidades cristianas, un contexto de persecución terrible, donde muchos de los miembros de las comunidades estaban tentados a abandonar su fe y, por supuesto, la comunidad cristiana. En este contexto, el autor del
Apocalipsis se dirige a ellos utilizando unas imágenes y unos símbolos encriptados para no incurrir en represalias contra él, pero que sus lectores, que conocen muy bien el Antiguo Testamento, pueden decodificar fácilmente. En ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y apareció en el templo el arca de su alianza. Hubo relámpagos, estampidos, truenos y un terremoto y una fuerte granizada. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer revestida del sol, la luna bajo sus pies y en la cabeza una corona de 2 estrellas. Estaba encinta y gritaba de dolor en el trance del parto. Apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo enorme con 7 cabezas y 10 cuernos y 7 turbantes en las cabezas. Con la cola arrastraba la tercera parte de los astros del cielo y los arrojaba a la tierra. El dragón estaba frente a la mujer que iba a dar a luz, dispuesto a devorar la criatura en cuanto naciera. Dio a luz a un hijo varón que ha de apacentar a todas las naciones con vara de hierro. El hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. La mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para sustentarla 1260 días. Escuché en el cielo una voz potente que decía: ha llegado la victoria, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el que acusaba a nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche ante nuestro Dios. El texto que hemos escuchado no trae 2 textos más, que es el de la lucha entre Miguel y el dragón y el de la conclusión con un canto de victoria que se canta en el cielo y que dice: ahora ha llegado la salvación con el poder y el reinado de nuestro Dios. Vamos a tratar de decodificar nosotros también estos signos bellísimos. El Hijo es fácil de identificar porque está en relación con el Salmo 2:9 y allí se dice que el rey pastoreará a todas las naciones con vara de hierro y por tanto lo identificamos inmediatamente con Cristo. Pero ¿quién es la mujer? Si Cristo es el Hijo que va a nacer, entonces inmediatamente nosotros identificamos a la mujer con María. Pero esta interpretación es la más simple e inmediata, y en la representación de María siempre aparece brillante como el sol en las iconografía, en las fotografías, y con la luna debajo de los pies y con una corona de 2 estrellas en la cabeza. Pero las comunidades cristianas que estaban descifrando este simbolismo a la luz del Antiguo Testamento no pensaron en María, sino en el pueblo de Dios que en la Biblia está personificado por la mujer, la fértil esposa del Señor, una comunidad madre que de allí nacería el Mesías. Aquí entonces la mujer representa a la comunidad cristiana. Es en la comunidad cristiana entonces, vestida de sol con estrellas rodeando su cabeza, de donde nace el Mesías, el Hijo de Dios. La comunidad se presenta con una belleza extraordinaria, atendiendo al libro del Cántico de los Cantos y al Salmo 84, donde se narra el simbolismo bello de la mujer y de Dios mismo. La comunidad cristiana entonces es hermosa, es como una luz que brilla. La luna en la mentalidad antigua era el dios que por sus etapas de crecimiento y decadencia, es decir,
por las fases de la luna estaba en relación con los cambios del tiempo y en muchas culturas tenía un signo negativo. En nuestro texto, esta divinidad luna es aplastada por la comunidad de los creyentes. ¿Por qué? Porque la comunidad ya no está sujeta al tiempo, no está a merced de las vicisitudes de este mundo que es transitorio, porque está ya viviendo el mundo del eterno, el mundo de Dios. La corona de la cabeza indica el triunfo. En la perspectiva de Dios, la iglesia ya ha obtenido la victoria final sobre el mal. Las 12 estrellas hacen hincapié en su identidad. Ella es el verdadero Israel que lleva a cumplimiento las promesas que Dios hizo a Abraham. Ahora, ¿quién es este dragón rojo que se opone al nacimiento del niño y que aparece en el cielo, es decir, en el mundo de Dios? En el dragón están simbolizadas todas las fuerzas hostiles a Dios que se encarnan en los centros de poder. Tienen 3 características. Son perfectos en el diseño del mal. Tienen 7 cabezas capaces de mirar todo en torno. Son monstruosos en términos de fuerza, pero no invencibles. Tienen 10 cuernos. Triunfan, reciben todos los honores y premios. Tienen 7 coronas. Estas estructuras malignas se oponen al niño desde el día de su nacimiento. Pero ¿a cuál nacimiento se están refiriendo? No a cuando Jesús nace en Belén, sino al momento de la resurrección, a la Pascua. Este es el momento en que Cristo, nacido de la tumba, apareció al mundo como el Mesías de Dios. E inmediatamente los poderes del mal se lanzaron contra él, pero sin poder alcanzarlo. El Padre le dio la bienvenida en su gloria. Se sentó a la derecha de Dios Padre. La cabeza del dragón entonces es aplastada, asesinada por el poder divino del resucitado, que está representado en esta lucha del arcángel Miguel, que no es otra cosa que Dios mismo con el dragón. Finalmente, este dragón es totalmente derrotado y barre un poco de estrellas del cielo y las bota a la tierra. ¿Quiénes son estas estrellas del cielo? No son ángeles. Son los cristianos de la comunidad del Asia Menor que, sorprendidos y desorientados, no pueden resistir a las tentaciones del maligno, niegan su fe y abandonan sus comunidades en gran número. Por eso se dice son arrojadas del cielo a la tierra, al mundo pagano. La mujer que escapa y busca refugio en el desierto, entonces, es la comunidad cristiana que no ha sucumbido a la seducción y al poder del dragón. El Señor la pone a prueba, como hizo con Israel. Él la coloca en una posición en la que puede mostrar a Dios la autenticidad de su amor y no la abandona. Él la ayuda con su maná, con el pan de la palabra y con el pan de la Eucaristía. Ahora bien, 1260 días corresponde a 3 años y medio, que en el libro de Daniel es la duración de una persecución muy dolorosa, pero que es breve, se acaba, se termina. La conclusión entonces es la siguiente: si Cristo es el niño y la mujer es la comunidad de los creyentes, entonces, ¿por qué se presenta o se representa a María con esta comunidad? Porque realmente en María está representada la comunidad cristiana. Ella es la madre de la iglesia, ella es la madre también de la comunidad de Israel, que ha sido coronada por Dios con una corona de 12 estrellas. Es una mujer que ha entrado plenamente en el mundo de Dios.
Entonces, la invitación que nos hace el texto en el día de hoy, que celebramos la Asunción de María, es que el texto concluye con el himno que les decía: ahora ha llegado la salvación, ha llegado la salvación y el poder de nuestro Dios. Es una invitación a la esperanza. A pesar del poder abrumador que las fuerzas del mal todavía exhiben, el creyente sabe que el dragón ya ha sido derrotado por Cristo. Su reacción será incluso aterradora, pero la cabeza fue aplastada, como Dios había predicho desde el principio del mundo, en la mujer que aparece en el capítulo 3 del libro del Génesis. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 a 26. Los cristianos de Corinto estaban firmemente convencidos de que Cristo había resucitado, pero pensaban que realmente era una excepción y que solamente Él resucitaba. Los demás seres humanos tendríamos que terminar simplemente con la muerte. Pablo entonces escribe de la siguiente manera: Cristo ha resucitado de entre los muertos y resucitó como primer fruto ofrecido a Dios, el primero de los que han muerto, porque si por un hombre vino la muerte, por un hombre viene la resurrección de los muertos. Como todos mueren por Adán, todos recobrarán la vida por Cristo. Cada uno en su turno. El primero es Cristo, después cuando Él vuelva los cristianos. Luego vendrá el fin, cuando entregue el reino de Dios al Padre y termine con todo principado, autoridad y poder, porque Él tiene que reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo que será destruido es la muerte. Pablo dice que la resurrección de Cristo no es única, sino que es el primer fruto que sigue a la abundante cosecha representada por toda la humanidad. Cristo no eliminó la muerte biológica. El cuerpo humano, como el de cada ser vivo, se desgasta y termina siendo consumido. Pero Él venció a la muerte, privándola de su picadura letal, transformándola en un nacimiento. Esta es la victoria que cantamos en la vigilia pascual. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Hoy celebramos la liberación de los muertos proyectada por Dios en María. Celebramos porque en ella contemplamos el amanecer de la nueva humanidad, porque lo que Dios ha hecho en ella es el destino que nos espera a todos. El Evangelio está tomado de San Lucas capítulo 1 versículos 39 a 56. Se trata de la visita que hace María a Isabel y el diálogo que hay entre ellas. María se levantó y se dirigió apresuradamente a la montaña, a un pueblo de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura dio un salto en su vientre. Isabel, llena de Espíritu Santo, exclamó con voz fuerte: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura dio un salto de gozo en mi vientre. Dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció. Y María, por su parte, dice: Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Las palabras de María son bellísimas, un bellísimo himno que nosotros lo conocemos con el nombre del Magnificat. Ante las palabras de Isabel, dichosa tú que creíste, porque se cumplirá lo que el Señor te anunció, María responde con el Magnificat. Esta oración cada noche la comunidad cristiana la recita al final de la oración de las vísperas. Y así se mantiene viva la fe que nosotros ante las vicisitudes del día, ante las dificultades de la vida, tenemos una mirada de fe como María, que ha podido leer los acontecimientos de su vida y de la historia de su pueblo. El Magnificat, vamos a tomar solamente algunos elementos de él, ojalá tuviéramos la oportunidad de meditarlo todo. Comienza con un grito de alegría. Mi alma proclama la grandeza del Señor. María tiene una mirada pura. Ella ha experimentado la inmensidad de amor de Dios. Ella comprendió que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, como dice Jesús en el Evangelio de Mateo. Y por eso siente la necesidad de proclamar la grandeza del Señor. Quien asimile la mirada de María y descubra que el Señor ama a la gente sin condiciones, sin razas, sin lenguas, etc., exultará de gozo, porque Dios es Salvador. La salvación de Dios no depende de nuestras habilidades o de nuestras buenas obras, sino que está anclada a su fidelidad. Él es fiel. Esta certeza pone fin a todas las angustias que surgen en nosotros para construir un mundo de perfección por nuestras propias fuerzas, y es la fuente de serenidad interior, de la paz y de la alegría sin límites. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, dice María. Grandes cosas es la expresión con la que la Biblia presenta las intervenciones extraordinarias de Dios. Él hace prodigios incomprensibles, maravillas innumerables. Él no es el todopoderoso que hace lo que quiere a su capricho o que con quien quiere, no. Él es el poderoso que, respetuoso de las leyes de la creación y de la libertad humana, logra siempre hacer prodigios inesperados y sorprendentes obras de amor. El texto continúa enumerando 7 de las intervenciones salvadoras de Dios. Él ha actuado con el poder de su brazo y ha hecho maravillas. La Biblia frecuentemente menciona el brazo de Dios y es símbolo de la fuerza con que Él interviene para liberar a los oprimidos, para proteger a los débiles, para defender a quienes sufren injusticia. María conoce la historia de su pueblo y recuerda que el Señor fue a Egipto a sacar a su pueblo de la esclavitud. Elige a Israel y lo libera por la fuerza de pruebas y señales, por maravillas y guerras, con mano firme y brazo extendido, como dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 4. Ella sabe que el mal no puede estar sobre el bien, no puede prevalecer, ni la mentira sobre la verdad, ni la injusticia sobre la justicia, ni la arrogancia sobre la mansedumbre. Ella sabe que el brazo del Señor mantiene un firme control sobre los destinos del mundo y la vida de cada persona. Otro aspecto del Magnificat. Él ha derribado a los poderosos de sus tronos y ha levantado a los oprimidos. La historia enseña que los fuertes siempre han dominado y los débiles han estado subyugados. María lo sabe.
Ella pertenece a un pueblo que ha sido tiranizado por siglos por los grandes imperios. Ahora Dios está del lado de los pobres y ha puesto en acción una revolución. Volcó el equilibrio de poder. Los poderosos fueron derrotados y los miserables levantados. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué ha habido acá? ¿Una venganza de unos con otros? ¿Con la ayuda de los débiles? ¿Con la ayuda de Dios, los débiles elevarán su cabeza, conquistarán a los poderosos y los someterán para oprimirlos? Si ese fuera el resultado de la intervención divina, entonces no veríamos nunca un mundo nuevo, sino simplemente el reemplazo de una clase de explotadores por otra. Nos pasa a nosotros que pensamos que una fuerza política va a ser distinta a la otra y lo que pasa es que uno quiere subyugar al otro. Dios no entra en la historia para desempeñar un papel de héroe. No interviene con fuerza para cambiar los actores, sino para introducir un mundo nuevo. Antes el juego era esforzarse entonces por subir y gobernar. Ahora se compite para bajar, convertirse en sirviente por amor. Esta es la lógica del Evangelio, ser pan para los hambrientos. Grande y digno de honor y de poder es el que no está sentado en el trono, sino el que se queda abajo y responde con alegría a las necesidades de aquellos que piden lo que con urgencia necesitan. Esta es la verdadera novedad, un corazón nuevo dado a todos, un corazón como el de Cristo, un corazón de siervos. Él ha llenado a los hambrientos con cosas buenas, pero ha enviado a los ricos con las manos vacías. Nosotros sabemos, como dice el Salmo 24, que la tierra y su plenitud pertenecen al Señor, al mundo y a todos los que la habitan en él. Si todo pertenece a Dios, los seres humanos no somos más que simples invitados o comensales de una mesa donde el Padre Celestial nos invita a todos a un banquete. Nosotros no somos dueños de nada. María tiene un mensaje de esperanza para los ricos. Dios los envía vacíos, los aligera del peso de las riquezas, advirtiendo que no hemos traído nada al mundo y por tanto dejaremos el mundo sin llevarnos nada, haciéndoles entender que aunque tengan muchas posesiones, no es lo que les da la vida, la felicidad. Los convence entonces de que la felicidad radica más bien en dar que en recibir. El texto cierra con una reflexión sobre la fidelidad de Dios a las promesas hechas a los patriarcas y a David. Israel es un pueblo que hace memoria, recuerda. El Señor a menudo lo invita a no olvidar las maravillas que ha realizado y las promesas hechas a los padres en la antigüedad. María también recuerda y está segura de que Dios no olvida este juramento a Abraham y a los descendientes. No solo ahora, sino para siempre, por la eternidad, asegura María, Dios permanecerá fiel. Él nunca fallará a su pacto de amor con nosotros y ciertamente no nos abandonará ni siquiera en la muerte. Les deseo a todos una feliz fiesta de la Asunción de María a la gloria celestial.